El Destape Podcast presenta... Mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Humor en Serio, un podcast donde converso sobre humor con personas que no se dedican al humor. Martín Cohen es docente y escritor. Martín, ¿para qué sirve el humor? Sirve para muchas cosas, no quisiera sonar hiperbólico y decir que para soportar la vida, pero porque entre otras cosas la vida no viene barajada siempre de la misma manera, ni la más desgraciada de las vidas, pero para soportar algunas cosas sí, y ni siquiera para soportarlas, no es solamente para soportarlas, me parece que es una manera de posicionarse frente a las cosas, sobre todo frente a las que no son graciosas de por sí, y poder de alguna manera no convertirlas a la risa, pero sí considerarlas desde un margen de risa, digo, porque convertirlas a la risa sería como la banalidad de tomarse todo en joda, y no estoy pensando en esos términos, pero sí tener siempre como una reserva de risa para afrontar las cosas, en especial las que pueden ser desgraciadas. Yo diría, si hay que decir para qué sirve, yo diría sirve para eso. ¿Sabes qué? Eso que decís también me hace acordar a una entrevista que te hicieron a vos, en donde vos hablabas de la forma que tiene Macri de comunicar. Entonces hablabas de algo de la dificultad que tiene el tipo para terminar una idea, una oración, y usabas una metáfora de alguien cruzando un río de lado a lado, y decías también que el sí se puede era como un aliento de la gente a que termine la oración al menos, ¿no? Y digo, lo relaciono en el sentido de que, bueno, en algún punto esa cosa que vos decís, en principio creo que yo tiene un trasfondo humorístico, pero a la vez es algo muy dramático. Exactamente, vos sabés que te soy absolutamente sincero. Cuando yo respondí eso en esa entrevista, era una entrevista larga, se tocaron distintos temas, después creo que circuló, por lo que yo vi, circuló ese fragmento. Una escena así tiene algo de absurdo y podía tener como una resonancia cómica, pero yo honestamente no lo dije en chiste. No solamente no lo dije en chiste, quiero decir en tono de burla, pero tampoco para que nos riéramos. Y si yo no recuerdo mal mi propia situación, al momento de hacer esas consideraciones, Macri en ese mismo momento era presidente del país, yo estaba más cerca de la angustia que de la comicidad, lo cual de todas maneras sé muy bien que puede producir un efecto de comicidad precisamente en la descarga de una tensión y de una angustia. Una vez, como usar la frase hecha, uno a veces se ríe de nervios, pero cuando yo comentaba eso, me preguntaron, claro, yo soy profesor de literatura, soy crítico literario, mi material de trabajo son las palabras, mi espacio de reflexión tiene que ver con el lenguaje y también en ese caso con el lenguaje político. Honestamente yo respondí desde una preocupación mayúscula. Y te diría, si en ese momento me preguntabas de qué lado estaba más cerca, de la angustia. Y el efecto cómico probablemente no sea un malentendido, sea una manera de salir de esa angustia, porque incluso quienes podamos estar, yo estoy en las antípodas ideológicas, políticas, etc., es angustiante cualquier situación en la que alguien, a mí por lo menos, digamos, en un punto, cuando alguien quiere expresarse y no puede, yo ahí no usaría la palabra angustia, pero cuando alguien quiere expresarse y no puede, y las palabras en vez de ser un instrumento son un obstáculo, y en vez de pararse frente al lenguaje y encontrar ahí posibilidades, encuentra dificultades. Yo vivo eso con una cierta tensión y soy de los que ayudan en la conversación, es un gesto espantoso, pero como arrimando ideas al otro para expresarnos y para poder dialogar. Ahora, cuando esas dificultades uno las percibe en el presidente de la nación y partiendo de la base de que no se trata del aprecio de las destrezas retóricas por un deslumbramiento del poder de encantamiento de las palabras, sino la premisa de que la elaboración del pensamiento tiene que ver con la elaboración de las palabras, digamos, ¿no? Hay grandes oradores que son unos cretinos y hay personas muy valiosas que pueden ser muy parcas. O sea, yo no haría una distribución esquemática entre locuacidad y aquello que podemos admirar, ¿no? Hay locuaces detestables y hay, como digo, parcos que pueden ser más que respetables, pero hay un punto en el que la capacidad de articulación verbal indica la capacidad de elaboración de un pensamiento complejo, y lo esquemático de una exposición está trasuntando, digamos, lo elemental de la elaboración conceptual. Si eso lo percibimos en el presidente de la nación, sí, pudo ser graciosa la manera de decirlo, pero yo diría, quizás me fui a parar una manera graciosa de decirlo, porque en primera instancia lo que a mí eso me suscitaba y me suscitaría es preocupación en un primer grado
Y en un punto, pensándolo mucho, me empecé como a angustiar, porque decía, puta, este hombre además está al frente de la conducción política del país. Sí, me hace pensar en el mecanismo del humor. No es necesario que el emisor del chiste sea consciente, digamos. Lo primero que me hace pensar, digamos, si vos no pensaste que eso fuera con fines humorísticos y que eso igual genere humor. Digamos, eso en este caso o en cualquier caso. ¿Cómo puede ser? Los mecanismos humorísticos están en dijas que no vemos claramente también. Sin dudas. Yo te agregaría también que hay a veces cierto subrayamiento de la seriedad tiene un efecto cómico, esté o no esté en la intención. En el caso que vos mencionás, de aquella entrevista que fue hace un tiempo, digamos, no estuvo la intención, no dije me voy a poner así no hubo intención, fue todo muy, muy genuino de mi estado de ánimo, pero el estado de ánimo en el que yo me fui encontrando al desarrollar la argumentación tenía algo de un subrayamiento, no de la seriedad, cuando uno habla de temas serios, que eso está más o menos serio, pero a la vez, digamos, cuando algo se carga repentinamente de dramatismo, sin ser estrictamente dramático, en primera instancia, quiero decir, no estás hablando de, no sé, le pasaron por arriba, un camión acaba de pasarle por arriba a una moto, no exactamente eso, sino algo así como un aspecto que es conceptualmente dramático, ¿no? Algo así. Sí, lo de los velorios. Es exactamente esa situación y por lo tanto, ahora yo diría, por ejemplo, muchos de los cómicos que a mí me gustan, no son los que se ríen a carcajadas ellos mismos, sino no solo permanecen serios, sino que hacen el humor desde lo serio, o sea, llevan la seriedad sin abandonarla del todo, a ese punto en el que sin dejar de ser seriedad, quiero decir, no es una farsa de seriedad, sin dejar de ser seriedad, toca lo cómico a golpe de seriedad, digamos, ya tan serio, digamos, se vuelve el asunto, tan serio que ya da risa. Lelutier, por poner un caso de tipo de humor que a mí siempre me gustó. Igual me gustan humoristas y humores muy diversos, no solo esa línea. Pero evidentemente era indispensable que se mantuvieran serios y al mismo tiempo todo el universo, todo el imaginario que convocaban, todo era el de la seriedad, ¿no? Desde la manera en que se vestían con absoluta solemnidad hasta la invocación de música clásica, academias, conservatorios, digamos, todo un universo de absoluta seriedad, asumido bajo las formas de la absoluta seriedad. La voz de Munsto, que en eso también era decisiva, y el estallido de la risa viene, digamos, a fuerza de ese marcar tanto que se trata de algo serio. Se vuelve tan serio que da risa. Sí, yo creo que también eso que a mí me causa mucha gracia las personas que hacen humor sin, no sé, pienso en Mr. Bean o Fidel Pintos, ¿no? Que también tenían como esa situación de seriedad. Y también se mezcla esto de que Lelutier, con todo eso que marcas vos, confunde esta cosa del prestigio, ¿no? Que es lo que siempre sale esta cosa de que, como hicieron todo este show, aparece el prestigio y cuando uno hila más fino, los chistes de Lelutier muchas veces son sonsos, son más inocentes, son más parecidos a Verdaguer o a cosas más inocentes. También tienen cosas muy elaboradas, ¿eh? Pero me refiero que eso ha confundido esa cosa del prestigio que no tiene el humor. Sí, muy, muy, muy de acuerdo. Digamos, de alguna manera, en este movimiento de haber llevado los universos de la solemnidad al territorio del humor, es como si la solemnidad hubiera contraatacado a recuperar territorio. Entonces, ahí donde en el corazón de las escenas y el imaginario de solemnidad hicieron brotar la risa, de alguna manera también me parece que se aplicó esa forma del prestigio, del humor de jerarquía, del humor sofisticado, a Lelutier, como para recuperar, ¿no? Como un espacio de seriedad cuyo objeto es el humor. Hace unos años, unos días después de la muerte de Ingmar Bergman, José Pablo Feynman publica una nota en página 12 que titula El prestigio del tedio, cosa que nace de una cita de Bioy y de Borges, que ellos mencionan como el policial no tiene jerarquía porque le falta el prestigio del tedio, cosa que el policial creo que es prestigioso comparándolo con el humor, digamos. Él habla como le pega a Bergman, Antonioni con esta cosa de los símbolos y con la falta de humor, etcétera. Y lo gracioso también de Feynman es hacerlo apenas se muere el tipo. Digo, ¿por qué hay prestigio en el tedio? O la pregunta sería, ¿por qué el humor no es prestigioso? Mira qué cuestión, porque yo no sé si... Sí, entiendo a lo que apuntó Feynman, porque en otro punto o en otra frecuencia, en otra franja de la circulación social de discursos y de expresiones artísticas, también hay un prestigio discutible, en cierto modo, del entretenimiento. También hay un prestigio del entretenimiento donde cabe, pero a veces donde no cabe, o en términos que yo discutiría,
Me aburre también es un juicio contundente sobre una película, sobre una novela, o yo soy docente, a veces sobre las clases. Este profesor me aburre, como si su función primaria fuera entretener Claro. y no enseñar. Y yo creo que ahí habría que desglosar varias cosas. Yo creo que hay que tratar de entretener porque si la cosa es entretenida, la enseñanza y el aprendizaje funcionan mejor. Reivindico en ese sentido una cierta destreza, por ejemplo, en la docencia, pero porque hace a la eficacia de la producción de conocimiento. Entiendo lo que piensa Feynman, el prestigio del tedio, del aburrimiento, porque remite a ciertos imaginarios de alta cultura o de sofisticación cultural en los que se supondría que, digamos, la garantía de la calidad estética está dada en que no es materia risible. Efectivamente, ese planteo es tramposo, es absolutamente tramposo y rápidamente uno puede encontrar en la más alta tradición de la cultura latina o en Shakespeare uno encuentra comedias y uno encuentra humor en las óperas de Mozart. Entonces es fácil desbaratar, digamos, bueno, no tan fácil evidentemente, es posible argumentar en contra de la premisa que remite a un imaginario de calidad y de sofisticación estética aquello que se presenta con visos de seriedad. En ese sentido estoy de acuerdo. Al mismo tiempo yo tendría esta precaución, que es que a menudo hay también, y en algunos casos de manera discutible, como te digo, Adrián, una exigencia de entretenimiento en este sentido. El entretenimiento como vara, como criterio de valor, que a veces es pertinente y a veces no. Y cuando no es pertinente, es complicado decir, este libro me aburre, porque si ese libro no está pensado para el entretenimiento, entonces es problemático decir, me aburre. Yo creo que hay, en algunos casos, la dicotomía entretenimiento-tedio es pertinente. Y efectivamente, en algunos casos hay una sobrevaloración del tedio, estoy de acuerdo. En otros, insisto, hay una sobrevaloración del entretenimiento o una expansión indiscriminada del entretenimiento como criterio de juicio. Y en algunos casos me parece que hay que ver si en todos los casos esos son los términos pertinentes para la consideración de un objeto estético, de una obra de teatro, de una clase o de... Digamos, no todo pasa por dirimir si hay tedio o hay entretenimiento. A veces las cosas no pasan por ahí. Claro. Yo me acuerdo una vez que Dolina decía esta cosa de vamos a aprender jugando. Viste que se dice con el aprendizaje, vos lo sabrás. Sí. Y él decía como, no, bueno, no, hay que aprender, hay que estudiar, digamos, ¿no? Claro. No hay que meter el juego en todos lados tampoco. Exacto. Yo que tengo muchos años en docencia universitaria, pero he tenido también muchos años de docencia en colegios secundarios, a veces la actitud era, bueno, a ver, acá estoy yo sentado, de por sí aburrido, digamos, mi situación es aburrido, sácame de acá. Si se puede, mejor, porque entre aburrirse y no aburrirse, es mejor no aburrirse. Pero uno no está ahí para redimir de aburrimiento a tal o a cual. Insisto, mi tendencia es a lo gracioso. Un buen ejemplo podría ser el mismo Dolina, que si no recuerdo mal, las cosas se van conectando porque creo que escribía para Lelutier, ¿no? Yo te diría, claro, vos decís, y estás poniendo el juego en primer plano, y lo más probable es que juegue durante 2 horas y no le enseñes nada a nadie. Te planteas enseñar, y después en la literatura, en el cine, no necesariamente te planteas entretener o hacer reír o divertir, y no necesariamente que no te plantees eso lleva al tedio. Otra vez digo, hay cosas que no tienen que ver con tedio o entretenimiento, pasa por otro lado. Sí me gusta, a mí, hay escritores que no son escritores del humor, no lo pensaríamos en la tradición del humor. No sé, Macedonio Fernández es un escritor de la tradición del humor, Arturo Cancela es un escritor de la tradición del humor. Saer no. Y sin embargo hay momentos muy graciosos en Saer. Y hay un aire de humor. No es una literatura hecha para la risa, es una literatura exigente, densa, lenta, y al mismo tiempo en esas condiciones que no son las del pacto de entretenimiento, no son las de un pacto de voy a entretenerte, en esas otras condiciones hay risa. Porque el argumento de Feynman puede tener una trampa también, en cuanto a la manera de escaparse del falso prestigio del tedio, no es ir a parar al falso prestigio del entretenimiento. Lo conecto con esto del prestigio del tedio o del no prestigio asegurado del tedio, pero lo relaciono con que al drama o a la tragedia no se le pide los mismos límites, o no se le suele pedir los mismos límites que se le pide al humor. Digo, para mí la conexión es directa, que como el humor no pertenece a una rama del arte, se le puede exigir ciertos límites que a una obra dramática nadie le pide, nadie dice, los límites del drama, no se habla de los límites del drama, y sin embargo se habla de los límites del humor. Sí. La pregunta sería, ¿qué opina de eso? Me parece que eso
Habla bien, digo, en el sentido de indica una potencia, indica una peligrosidad, sin exagerar con la palabra, pero indica una peligrosidad, una corrosividad posible en el humor. Efectivamente, digamos, si hay que ponerle límites, y yo no digo que haya que ponérselos, digo, si la percepción general es que hay que ponerle límites, es porque se juega ahí algo del desborde, algo de la desmesura, podríamos decir algo de lo que, por lo tanto, que se sale de control, si se va de la medida, se sale de control, pero todo eso es una apología del humor, digamos, lejos de pensar, bueno, el humor es más débil, es un género menos considerable, tiene menos posibilidades, es menos valioso y por eso tiene límites, yo daría vuelta el argumento y diría, puede ser más corrosivo, puede ser más perturbador, puede ser Más revolucionario, decís. más revolucionario, puede ser más revulsivo, y es por eso que le están poniendo límites. A la vez en la tragedia también, había la tragedia clásica también tenía las reglas del decoro, Edipo tuvo la prudencia y la gentileza de salir de escena para arrancarse los ojos. O sea, también en la tragedia había principios de decoro y límites que había que acatar. Había cosas que no se presentaban en escena. De todas maneras, no deja de ser significativo por quién entró esta cuestión en la conversación, que es a través de Borges. No es un dato menor. Entró a través de Borges porque yo creo que efectivamente hay un imaginario, porque yo creo que si vos vas realmente a las obras y a los textos y al cine, digo, no funciona así, por lo pronto por lo que vos mismo estás diciendo. El humor por algo está tan vigilado, si lo queremos poner en términos de lo que vos decías de los límites. Yo lo que creo es que hay un imaginario cultural que le atribuye valor a ciertas escenas ligadas a la solemnidad. Yo diría, ahí hay un prestigio, yo propondré este corrimiento respecto a la idea de tedio, que eran más bien como modos de recepción de una obra. Hay un prestigio de la solemnidad, una asociación entre solemnidad y alta cultura, solemnidad y sofisticación cultural. Y yo creo que de todas maneras le llamé imaginario, imaginario de una cultura, porque no estoy nada seguro, más bien estoy seguro de lo contrario, de que esto funcione concretamente en los lectores o los que van al cine o los que van a la ópera. Me parece que existe la ópera bufa y la dan en el Colón. No es que en el Colón van las óperas serias y la ópera bufa va al Teatro de la Vuelta, va al Colón. Y en la literatura argentina no podríamos decir que el humor ha quedado desalojado. Te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede parecer más eficaz o menos eficaz, pero Cortázar es un escritor que transita registros del humor. Después podemos decir, nos gusta, no nos gusta, nos convence, no nos convence, pero no le costó en absoluto, la práctica de la literatura humorística no le costó en absoluto a Cortázar prestigio ni centralidad. Claro. Y que esto haya entrado por Borges es interesante. Quiero decir, me parece que ciertos mecanismos de la solemnidad tienen tanto más peso cuanto menos relación fluida y genuina hay con los consumos culturales. Quiero decir, tiene mucho más que ver con aquellos que guardan con la cultura, así dicho justamente de un modo solemne, una relación más de pose y de apariencia, más de guardar las formas, que con quienes efectivamente van al cine y hoy ven Bergman y mañana ven Woody Allen, y de hecho Woody Allen está muy ligado a Bergman explícitamente, entonces claramente no son mundos necesariamente disociados. Y cuando Woody Allen hace la parodia de Bergman, porque la parodia es una forma de homenaje y es una forma de reconocimiento, y la muerte, en vez de jugar al ajedrez, que es una escena llena de justamente de solemnidad y de filosofía y de metafísica, Woody Allen hace la misma escena de jugarlo todo con la muerte, pero juegan al Rumi, y entonces las discusiones con el Rumi, si el 6, están como mucho más comunicados, hay muchos más traspasos, hay mucha más fluidez. Prejuicio es la palabra. Yo dije imaginario, son prejuicios. Y yo digo, los prejuicios me parece que imperan tanto más fuertemente cuando no hay una relación fluida con las prácticas y los consumos culturales, y cuando es más un mundo de apariencias, que entonces sí hay que ponerse solemne para parecer culto. Cuando parecer culto no te interesa demasiado, te gusta ir al cine, te gusta leer, te gusta escuchar música y no estás posando cultura, me parece que cae el prestigio de la solemnidad que se le aplicó a Borges una y otra vez, rituales de la solemnidad con Borges, que se sustraía de eso una y otra vez, porque se sustraía una y otra vez. Fue una especie de larga pulseada en la cultura argentina poner a Borges en el lugar de la veneración solemne y Borges saliéndose. Por eso te decía, no es un dato menor que el planteo lo hayas tomado de Borges, que también una literatura en la que hay mucho más humor de lo que se supondría o de lo que se quiso suponer, por no ir al propio Borges, él mismo, que vivía un estado de broma permanente o casi permanente. Sí.
Sí, sí, sí. Siempre traemos acá y aparece el Borges mediático. Ni hablar que era una personalidad graciosa, o sea, brava también, muy incisivo y irónico, pero claramente hay algo de eso que ahí se centra todo, ¿no? La solemnidad, el humor. Absolutamente. Pero ese me parecen siempre más interesantes los casos en los que se disloca y se reformula el planteo que opondría. En realidad, fíjate, estamos haciendo como variaciones de esto, que es ver de qué manera el humor interpela lo serio, se remite a lo serio, proviene de lo serio, se mueve respecto a lo serio, en vez de pensar en términos de una oposición. Me parece que una de las cosas más valiosas de lo serio y de la solemnidad es que, como dijimos en un principio, cuanto más solemne, más risa da. Fíjate, igual, Adrián, me acordaba porque dijimos Borges. Digo, perdón por las citas de la literatura, pero viste que yo me dedico a eso, pero Sí, sí, sí. Por eso te llamé también, te llamé por eso, ¿eh? es cierto, me olvidé. La primera gran novela, la primera y la gran novela de la lengua castellana, el clásico de los recontraclásicos, el canon del recontracanon, Claro, Don Quijote. es un libro en joda que es el Quijote, Claro. que es muy gracioso. Yéndonos a tu laburo, a tus libros, a tu literatura, pienso en algunos de los libros que he leído tuyos y pienso en Ciencias Morales o en Fuera de Lugar y yo no encuentro ahí nada humorístico, ¿no? Yo no le encuentro algo ahí que pueda haber humor. De hecho, son libros muy, muy densos, muy potentes, muy fuertes, que aparte que me gustan mucho, son impactantes, ¿viste? Te traspasan muchísimo. Lúgubres también, ¿viste? Dramáticos. Sin embargo, leí tu libro, me acuerdo que es más autobiográfico. Pongámosle autobiográfico como si no todo lo fuera, ¿no? Pero hay momentos hilarantes en ese libro, Martín. También hay momentos emotivos, pero yo anoté dos momentitos que son cuando contás que te hiciste un poco de caca una vez. Es decir, un poco de caca, con esa cacofonía, o sea, es un chiste, claramente te lo discuto a muerte, tenemos que ponerle eso también. Y después, cuando contás que un amigo tuyo se pone a llorar cuando se entera que sos judío, tal vez fue algo de identificación, pero fue como muy, muy gracioso. Y otra, después hay un momento de la mención de los raquetazos, que también es muy, muy divertido. ¿Es consciente cuando o sea, son situaciones autobiográficas que seguramente tengan una relación con el humor, pero digamos, sabés que ahí puede entrar el humor y que en las novelas más prestigiosas o más serias, mejor dicho, no entra o no ni se te ocurre o cómo es eso? Mira, dos o tres cosas por lo pronto. Todo lo que dije antes no lo dije pensando en mí o en lo que yo mismo escribo absolutamente en ningún momento. Entonces ahora me No, tengo no, que, no. como que recapitular o ver, pero me parece que en parte algunas cosas se confirman. Por un lado, los libros que yo escribo no son como yo. Me acuerdo es distinto, efectivamente, por las características que tiene y porque los materiales de un libro de esa índole son los materiales de la propia vida, pero yo no soy como los narradores de... No hay una proyección mía, personal, no. La literatura no es para mí el espacio donde desplegar y expresar mi subjetividad. Busco cosas, narraciones, imaginarios, lenguajes o lo que sea, pero no es exactamente una proyección personal. Eso por un lado. Sí. Lo que yo mismo pienso no necesariamente está traspasado de manera directa en los libros. Los libros no están ahí para ejemplificar mi pensamiento. No concibo la literatura en esos términos. Eso quería aclarar. Sí, está bueno que lo aclares porque hay una confusión muy seguido sobre que el autor y el narrador son la misma persona. Claro, es desesperante. Es algo muy común eso, es desesperante, la verdad, es desesperante. Yo me siento siempre muy agradecido con todas las interpelaciones y con todas las lecturas, porque hay miles de libros escritos dando vueltas y el solo hecho que alguien lea algo que escribí yo y quiera hablar conmigo, para mí ya es reconfortante y me inspira de veras que la mayor gratitud siempre. Pero a veces esperan de mí, o me doy cuenta que no es que esperan, no sé qué esperan, pero se dirigen a mí en los tonos o con la expectativa de la misma seriedad o la palabra que usaste que es lúgubre, que nos pongamos así como muy compungidos. Yo no soy así. Puse en juego eso en una novela y lo podemos pensar. Yo puedo pensar en serio, claro, podemos pensar en serio. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy pensando en serio, el humor no está para nada descartado. Incluso pensando en serio sobre cosas terribles, el humor no está para nada fuera de mi manera de hablar ni de manera de ser. La novela no lo necesitaba, por eso no entró. La novela se habría estropeado para lo que yo quería lograr en la atmósfera de una narración si yo metía eso, por eso no lo metí. Digamos, si hubiese sido espontáneamente poner ahí como yo soy, bueno, claro, habría entrado el humor, porque para mí está el humor siempre de por medio. Cuando yo hablo está de por medio.
no estaba ahí porque no me estaba expresando yo. Si yo quiero poner una situación de tensión y malestar, y lo que quiero es que el lector quede capturado en esas escenas de tensión y de malestar, si introduzco la descarga del humor, estoy estropeando lo que yo mismo estoy queriendo hacer. Por eso no hay humor ahí. Y los chistes que se me van ocurriendo mientras escribo me los guardo para mí, porque, digamos, los corro de la novela, los guardo para el me acuerdo. Al mismo tiempo, me doy cuenta de que funcionó algo bastante de lo que veníamos comentando y que yo mismo estaba criticando, pero quizás haya ocurrido, porque te diría una cosa, lo autorreferencial, porque la pregunta me ha llevado a eso. Sí, yo escribí, ponerle, sí, Ciencias Morales, Fuera de Lugar, 2 veces Junio. Hay una línea que no es menor, digo, por lo menos cuantitativamente. Yo escribí una novela que se llama El Informe, que es completamente registro humorístico, es una parodia. Otra vez, la solemnidad del culto sanmartiniano es una parodia de la figura de San Martín, no de la figura de San Martín, de los rituales del culto del héroe, no de San Martín por San Martín, no, nada contra San Martín, ni contra nadie, pero quiero decir, como los rituales patrióticos tienen la solemnidad de la veneración al héroe, la novela que te digo, que se llama El Informe, es una parodia de eso y lo diría, es de risa. Escribí otra que se llama Los Cautivos y es de risa, de unos gauchos. Varios de los cuentos que yo escribí van en ese registro, uno se llama Muero Contento, hay uno que se llama El Amor. Lo digo solamente como para completar el mapa y en todo caso preguntarse, yo no me lo pregunto porque no me hago preguntas sobre mí mismo, mis propios libros, como te dije, agradezco siempre todas las lecturas, pero hay una que escribí que, ¿cómo es que se llama? Cuentas pendientes, que es lo mismo, es parodia, es risa, risa, por momentos risa escatológica incluso, hay risa escatológica. ¿Por qué quedó eso relegado? ¿Por qué por ahí esas novelas quedaron en una segunda línea respecto de Ciencias Morales? Yo no lo sé. Eso habría que preguntarle a los lectores. Para mí no están en una segunda línea, porque escribí tanto de lo uno como del otro. También, bueno, responde un poco a la pregunta, ¿no? También de que tal vez las más populares, las que son más conocidas, tienen que ver con eso, con una idea de un escritor serio que hace cosas serias y que no se ríe, no sé. Es bárbaro eso. Es que no es así. Y, por ejemplo, en mi trabajo docente ya la cosa es distinta, pero porque ya me ven a mí, más allá que tampoco estoy ahí. Una clase también es, no te diré una actuación exactamente, y la función pedagógica es la determinante, pero hay una puesta en escena. Pero estoy yo ahí. Sí. Sí, hay humor. Y más bien yo te diría, si se trata de mis propios libros, cabría hacer entonces la pregunta en los términos que veníamos diciendo. ¿Será? Quizás se trate del prestigio, espero que no sea tedio la palabra ahí, pero podría ser una especie de prestigio de lo serio o de los temas serios que en realidad no me expresa. Por eso te decía, habría que ir a preguntar a los lectores, habría que preguntar a los editores el lugar que le dieron a una cosa o a otra. Mira, llamativamente, Cuentas Pendientes la tradujeron al hebreo. Entraron por el lado, evidentemente, del humor judío, que está presente ahí. Incluso yo sobre los temas serios, que serían las novelas que dijiste, pedofilia, la dictadura. Sí, claro. Si estamos discutiendo, uno no es que se ponga serio, pero está queriendo ganar la discusión. Caso contrario, a mí me interesa muchísimo la cuestión de la risa. Al interior de esos hechos, y escribí sobre eso, más allá que si mis novelas tengan ese registro o no lo tengan en mayor o menor medida o nada, sí me interesa mucho ver cuándo, a propósito de una tragedia, cuándo y cómo va siendo posible la risa. Hay un libro que se llama Diario de una princesa montonera. La autora se llama Mariana Eva Pérez. Sí. Es hija de desaparecidos. Sí, sí. Toca el tema de la dictadura. Toca el tema, lo dije de la peor manera posible. No toca el tema de la dictadura, lo dije de la... Es un libro que habla sobre... Si esto fuera una mesa de examen y yo fuese el evaluador, me estaría bajando 4 puntos por lo que acabo de decir. 4 o 5. No estoy ni cerca de la D de docente, así que no pasa nada. Y yo ahora no estoy en esa función, por eso dije algo de lo que me arrepentí al mismo tiempo, porque ¿qué quiere decir tema? ¿Qué quiere decir tema? Y aparte no se puede tocar, Martín, no se puede tocar el tema. Claro. ¿Qué quiere decir tocar el tema? No toquemos ese tema. Es mucho más que eso, por supuesto, es mucho más que eso. Y aparece la cuestión de la risa de manera a veces lograda y a veces mal lograda. O sea, de pronto mete la pata con un chiste que todavía no había que hacer. Por todavía me refiero a años, que todavía no había que hacer. Y en la novela hay muchos momentos que hay como si fuera una exploración. Me interesó muchísimo ese libro. Y escribí sobre este asunto. Las posibilidades de la risa a propósito de la tragedia. Otra vez, digamos, ¿no?
No pensar, acá está la tragedia, acá está la comedia, porque las comedias son comedias. El Quijote es una parodia de la novela de caballería, que de por sí era una épica seria. La apología de Sócrates es una parodia de Sócrates porque en el platonismo había una carga de seriedad filosófica, como decimos desde un comienzo. Lo decíamos inicialmente a propósito de Lelutier, pero los ejemplos son miles. La risa sale del interior de lo serio, la risa sale incluso del interior de lo trágico, para soportarlo o para procesarlo o para resistirlo. ¿Cuándo y cómo? ¿En qué tiempos? ¿En qué gradaciones? ¿Con qué matices? ¿Con qué modulaciones fue posible que tuviéramos, como tenemos, chistes sobre el Holocausto? Un poco sobre esa línea, y a propósito del libro de Mariana Eva Pérez, que vivió una tragedia total con sus padres en la represión, en la dictadura, que ella haga de la novela un laboratorio de posibilidad, de experimentación de dónde puede haber risa y dónde no. ¿Dónde puede haber risa? ¿Dónde ya puede haber risa? ¿Y dónde todavía no? Entonces lo que vos planteabas de los límites del humor no está puesto con el gesto moral. De esto no podemos reírnos, de esto no hay que reírse. En absoluto. La búsqueda está totalmente volcada hacia la risa. Pero hay cosas de las que ya no podemos reír y hay cosas de las que todavía no. Y subrayo el todavía porque el movimiento es cuáles son, en qué momento nos vamos a poder reír también del almirante Macera y que eso no sea exactamente una banalización, porque claro que el riesgo es la banalización. Que eso sea lo que vos marcabas en un comienzo o que veníamos diciendo con respecto a los límites. Correr esos límites, disolver esos límites y que la corrosión del humor, que la acidez del humor y que el gesto de la resistencia que hay en el humor podamos emplearlo respecto de estas cosas. Ese libro que te digo se llama Diario de una princesa montonera, es muy interesante en ese sentido. Pero está la frase esta que creo que dijo Wilde, que también tomó Woody Allen, en Crímenes y Pecados, la dice el personaje de Alan Alda, que es tragedia más tiempo, es comedia, ¿no? Creo que va en esta línea perfecta. Yo le discuto mucho esa frase, porque para mí la comedia que se logra a través del tiempo es una comedia que no molesta a nadie. Hoy en día pasa una desgracia y hay 300 tipos y tipas en Twitter haciendo chistes sobre eso, con una calidad de humor que no voy a calificar, pero quiero decir, Chaplin hizo El gran dictador con Hitler vivo, digamos. Exacto. Es una opinión mía, es cuestionable, digamos. Eso es subjetivo, ¿no? ¿Cuándo podemos empezar a hacer chistes sobre Macera, digamos? Es subjetivo, pero de una subjetividad colectiva. Claro. Digamos, es un fenómeno colectivo. Y yo estoy muy de acuerdo, porque yo lo que marcaría es lo siguiente: el tiempo no es el tiempo que realmente transcurre. Son tiempos del procesamiento, que una sociedad hace de determinadas cosas o una comunidad hace determinadas cosas. No es que nos sentamos y al cabo de 10 años nos vamos a empezar a reír porque ya pasaron 10 años. Claro. Tiene que ver con los grados de elaboración que se tengan. Esto por un lado. Entonces yo diría, no se trata de tragedia más tiempo en el sentido de dejar que pase el tiempo, sino de mover los tiempos, acelerar los tiempos, disponer de los tiempos. Probablemente sea uno de las pocas instancias en las que podemos manejar el tiempo, acelerarlo, retardarlo, precipitarlo, y tenemos incidencia. Sobre los tiempos de elaboración social de las tragedias, tenemos incidencia. Esos tiempos sí están, en cierto modo, al menos en parte, en nuestras manos. O sea, no se trata de esperar, y en 3 generaciones se reirán, porque justamente, y estoy muy de acuerdo con lo que vos planteás, yo volvería sobre la idea de fricción. Lo pienso por ahí. La fricción. Entonces, no es que cuando la tragedia cesa como tragedia, se ha descargado en su carácter de tal, nos hemos reconciliado, entonces ahora nos podemos reír, porque ahí diría lo mismo que vos, bueno, ahora ya no hace falta. Volviendo a la cuestión de la utilidad, la risa la precisábamos, porque la tragedia es tragedia. Si la tragedia se resuelve, se aplaca, se calma, se resuelve, se estabiliza, se acomoda, bueno, pero entonces ahora ¿para qué nos vamos a reír? Nos teníamos que reír cuando nos jodía el asunto, o en la medida en que el asunto nos jode. Porque nos reímos por eso, porque nos jode. Entonces no es, estoy de acuerdo en cuestionar la idea de la tragedia. Cuando pasa el tiempo y deja de ser tragedia, entonces nos reímos. No, ahora ya no. Yo me quiero reír cuando es tragedia, porque se trata justamente de interponer, de intersectar, de interferir con la desmesura de la risa, con la acidez de la risa, la tragedia, otra vez, no para temperarla, no para suavizarla, no para banalizarla, sino para ponerla en fricción y ver qué hacemos con esa fricción. La banalización es una señal de alerta, creo yo, porque hay cosas que no conviene banalizar. La agresividad o el regodeo disfrazado de humor, porque también, digamos, el humor es un disfraz fácil, ¿eh? Es fácil disfrazarse, si no, es chiste, chiste.
yo también sobre eso estaría advertido. Cuando hay una apelación al humor en el sentido que estamos diciendo y cuando hay un jodido, jodiendo en el mal sentido, jodiendo en el sentido de lastimando, Sí, sí. hiriendo, dañando, agrediendo en nombre del humor. Despejadas esas salvedades, necesitamos reírnos, queremos reírnos. Por eso yo, lo que te decía el libro de Mariana Vega Pérez era como una búsqueda, o sea, ir en búsqueda de la risa, porque la precisamos, no porque no duela, sino justamente porque duele. Cuando deje de doler, ya para qué la vamos a precisar la risa. La precisamos ahora, porque nos duele. Te voy a comentar una cosa, no voy a hacer los nombres porque no quiero meter la pata. Y como la conversación fue privada, igual no importan los nombres, importa lo que ocurrió. Conversación con sobrevivientes de la ESMA, detenidos, desaparecidos en la ESMA durante la dictadura militar, que soportaron lo que, no hace falta especificar todo lo que soportaron como detenidos en la ESMA. No sabes los chistes que hacían sobre el Tigre Acosta. No sabes los chistes y las carcajadas con el Tigre Acosta. Entonces, ya hay, digamos, ahora, traspasar eso al cine, traspasar eso a una novela, por eso te he mencionado lo de Mariana Eva Pérez y te menciono esto que es de la vida cotidiana, pero me parece muy, muy, muy pertinente. Y claramente no hacían chistes sobre el Tigre Acosta que les hizo lo que les hizo a ellos y a miles, porque lo superaron. No, no se trata de superar, se trata de soportar, se trata de resistir, se trata de alguna manera de también, digamos, hacer de la risa un gesto de victoria sobre los verdugos. Somos judíos. El humor como gesto de victoria sobre los verdugos, de parte de quienes fuimos o fueron sus víctimas, de parte de quienes fuimos o fueron sus sobrevivientes. El humor como un gesto que yo distinguiría, por eso te decía, también es fácil disfrazarse del humor de los verdugos, porque los verdugos hacen humor también con las víctimas. Entonces yo interrogaría el humor en cada caso, en cada uno de los casos. Ahí donde el humor es la crueldad del ejercicio del poder desde una posición de poder y donde el humor es el gesto de resistencia de la víctima que vuelve sobre el verdugo y lo vence desde la risa. Los judíos. Sí, ahí mencionaste algo que es clave también, que había notado, que era qué es el humor judío, digamos. Uno podría decir que tiene esa relación directa con el holocausto, pero hay muchas variantes también, ¿no? Sí, absolutamente. Una vez compartí una mesa en una librería con Rudy y Rudy definía las fiestas judías, lo voy a citar mal, disculpa, pero decía algo así como, quisieron matarnos, no pudieron, vamos a comer. Hay algo de ese orden. Está buenísimo, eso me encantó. Es buenísimo. No, no es una fórmula, viste que, porque comemos hasta pantagruélicamente, ¿no? Claro. Es algo de Yom Kippur, claro, pero Yom Kippur nos estamos aguantando para después poder largarnos. Un banquete, claro. Para el banquete posterior. Hay algo de eso. De hecho, nombramos a Woody Allen. Y cuando yo era chico, Norman Erlich. Pero Norman Erlich era casi como la actuación del humor judío. Moldavsky, nunca lo fui a ver, pero le sigo los videos. Y me parece que sí, hay una base al mismo tiempo ahí. Hay muchas cosas. Muchas de las que estuvimos diciendo, y efectivamente el humor judío es muy diverso. Tiene este matiz de resistencia. Pero también me parece que tiene una variable que permite bastante bien, o es un criterio que me parece atendible frente a lo que llamaría el humor del verdugo, porque casi te diría que es el único del que no me río. Me río de todas las variantes del humor, casi todos me hacen gracia, casi todos. El humor del verdugo no, que es, en el humor judío nos reímos de nosotros mismos, una y otra vez de nosotros mismos. Y me parece que es un criterio o un parámetro también del humor como resistencia o el humor como perversión de poder. En algunos casos me empiezo a dar cuenta de alguien que se ríe de este y de sí mismo nunca. Te empezás a dar cuenta que tiene como una disposición hilarante con aquel, con aquella, y de sí mismo nunca, y ahí yo empiezo a sospechar. Me parece que no es humor esto, es crueldad, es pura crueldad, porque el humor cuando es cruel a mí también me gusta, pero cuando el gesto del humor cruel nunca se dirige a uno mismo, ahí se empiezo a desconfiar, y en el humor judío nos reímos de nosotros y de nuestras desgracias, y es una de las cosas que a mí más me entusiasma, claro, en el humor judío. Bueno, ahí hablas lo del verdugo y pienso en algo que también aparece seguido en estas charlas, que es el humor de derecha. Si existe tal cosa, o si existe el humor que hacen personas de derecha, o si el humor de derecha existe, o si no es eso mismo que decís, crueldad o cinismo. Es una gran cuestión. Mira, una cosa que se me cruzó en algún momento y no terminé de averiguar, porque se me olvidó, porque se me olvida todo, que es que, hablando de la dictadura y del humor, dándole vueltas a esto que veníamos hablando también, porque efectivamente para mí no es pura, no se trata, no es que no sea tragedia, claro que es una tragedia, pero una y otra vez lo decimos, como se trata de una tragedia le busco el humor,
para resistir, para resolver, para contrarrestar. Y en algún momento me acordaba de que a Videla le decían la Pantera Rosa, porque se parecía de algún modo, ¿viste? Totalmente. No sabía eso. Había surgido más de una vez lo de la Pantera Rosa y yo tendría que averiguar bien. Lo que digo ahora es puramente tentativo e hipotético, porque yo en algún momento dije, ¿no se podría decir ahí que habría ya en aquel momento una fricción y un gesto de resistencia, de caricaturización del dictador? Y después alguien me comentó que el que le había puesto el apodo era Macera. Me acordé por lo que estuvimos hablando antes y por lo del humor de derecha. Sí. No podríamos decir que no lo hay. Bueno, Borges no tuvo siempre una misma posición política y no se ubicó siempre en un mismo lugar, pero muchas veces sí se situó en la derecha. Sí. Y había muchísimo humor en Borges y había mucho humor cruel en Borges. Borges va a Estados Unidos y lo reciben justamente con los rituales de veneración y de sacralización y de solemnidad del caso, y él aprovecha un momento, un silencio, para preguntarles, sorprendido o fingiendo sorpresa, da igual, que no entendía por qué trataban tan bien a los negros. Se hace imaginen, Borges, que era el agasajado en la universidad de no sé dónde, se hace un silencio tremendo y alguien de algún modo sobreinterpreta la pregunta, que era simplemente una pregunta jodida, no había... Sí, difícil responder. Creyendo o queriendo entender que Borges estaba indagando por las dinámicas culturales por las cuales los negros habían obtenido una consideración, entonces empieza a decir, bueno, después de la lucha de los años 60, entonces claro, la disposición a tratarlos bien, y Borges dice, pero miren que si no les dicen nada, ellos no se van a dar cuenta. Tremendo. Ahora, al mismo tiempo lo dice, uno lo imagina harto de estos rituales de lo políticamente correcto, porque había ido a la capital mundial de lo políticamente correcto y probablemente se hinchó las pelotas y empezó a decir estas cosas cubierto por el hecho de que era el agasajado y de que era Borges. Si uno piensa que el objeto de esas humoradas no eran exactamente los negros, aunque parecería, sino estos académicos que lo rodeaban y que guardaban las formas y guardaban los protocolos, y ya ahí estaba en gérmenes lo de lo políticamente correcto, porque el laboratorio de lo políticamente correcto han sido predominantemente esas universidades, no estaba gastando a los negros, los estaba gastando a ellos. Y era un humor de derecha. Sí. Pero habría que ver, ¿no? En la complejidad del humor a dónde está dirigido. Estaba haciendo chistes sobre negros, pero el objeto de los chistes eran los interlocutores. El objeto eran los tipos estos. Eran los tipos estos, claro, exactamente. Como comenté alguna vez, le dicen afrodescendientes, pero la rodilla de la nuca no se la sacan, ¿eh? Claro. Sí, yo planteaba que dejemos de decirle humor negro y digamos humor afrodescendiente. A ver si resulta. Como si eso fuera, viste, como si simplemente dejando de decir, pero bueno, claro, son cambios, qué sé yo. A nosotros no nos dicen, nosotros de dónde vendremos, de Rusia, no nos dicen asiático-americanos. A ellos le dicen afroamericano. ¿Por qué? ¿Por qué le marcas África una y otra vez? No me marcan ruso-americano, no sé, ¿viste? Porque yo creo que es al revés, digamos, justamente el humor, porque pone en juego el humor y porque traspasa los límites, mueve lo que hay que mover. En cambio, el cuidado de las formas, este cuidado puramente apariencial e hipócrita de las formas, la crueldad está albergada ahí adentro. Claro que hay humor cruel y está el humor del verdugo, está el cinismo, el humor de ese al que no le importa nada, pero que es todo lo contrario de lo que estamos diciendo. Nos reímos de estas cosas porque nos importan muchísimo, frente al cínico al que no le importa nada, frente al verdugo que se divierte con la víctima y que es víctima por esa diversión. Circunscribimos esos casos, pero ahora la crueldad y el no me importa nada se aloja también a la perfección al interior de lo políticamente correcto, porque guardan todos los protocolos, guardan todas las formas, y probablemente raspás, y detrás del afrodescendiente sigue estando estos negro de mierda. Porque de hecho ahí está la rodilla del policía y lo ahoga, y lo mata. Sí. Pero le dice afrodescendiente. Vos escribiste una vez algo sobre el humor de los partidos políticos argentinos en una columna de Perfil. Bueno, volviendo a lo que decías del principio, ¿no? De que en los libros no sos el narrador, pero en las columnas... Sí. Sí, ahí sí. Nada, hablas como del peronismo, como el partido político más gracioso, digamos, que tiene exponentes desde la política y desde los artistas. Más graciosos, como la UCR, como algo más solemne, aunque rescatás un muy buen chiste de Ernesto Sanz. Y mi pregunta era, ¿qué pasa con la izquierda, digamos? La izquierda peca también de solemnidad y de faltante de humor. Mira, gran cuestión. Yo no soy peronista, no me sale, lo intenté,
Lo intenté cuando tenía 18, 19 años, pero lo intenté fuertemente. Sí, o sea, lo intenté fuertemente. He ido a marchas y... Lo decís como si fuera a hacer dieta. No, yo intenté hacer dieta. Es que sí. Pero no me sale, ¿viste? Es otro ejemplo de lo que intento y no me sale. A veces le digo a mi mujer, mira, desayuné a las 9, pero hice dieta de 9:30 a 12. Media hora contra 2 horas y media que ya hice dieta. Interrumpí 20 minutos para comerme una milanesa o papa frita y retomé la dieta hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo puede ser que esos pequeños fragmentos de ingesta contrarresten horas de dieta que voy haciendo a lo largo del día? O sea, la dieta también lo intenté, sí, peronismo. Era joven, era otro momento del peronismo también, era segunda mitad de los años 80, cuando yo tenía 18, 19 años. He gritado, esas cosas no se cantan, se exclaman. Somos los soldados de Perón en alguna plaza de alguna manifestación. Pero después las lecturas de Marx, de Lenin, digamos, me fueron llevando para otros lados. Ahora, hay algo revulsivo en la carnavalesca popular del peronismo que me encanta, por no hablar de los chistes de Perón. Es algo que pescó extraordinariamente Capusotto, Saborido y Capusotto. ¿Te acuerdas que hacían el Perón contando chistes? Sí. Y era fabuloso porque, por un lado, claro, el efecto de lo cómico, el efecto de la disparidad, conjugar dos niveles muy distintos, que es Perón contando uno de gallegos. Y al mismo tiempo tocaban una verdad, porque el humor, cierto tipo de humor campero, que de donde Perón venía, cierto tipo de registro de gracia, no solo estaba en Perón, era fundamental en Perón, y algunas de las grandes verdades de Perón sobre el peronismo fueron dichas en chiste. Yo no sé si encuadra exactamente como chiste, pero tiene algo de humor. Parece que estoy esquivando la respuesta por la izquierda, pero te juro que no. La estoy alargando, difiriendo el momento, pero no me voy a escapar. Cuando Perón dice... Los peronistas son como los gatos, parece que están peleando, se están reproduciendo. Sí. Es cómica la frase. Y es probablemente la gran verdad, o una de las grandes verdades, para intentar eso que tampoco se puede hacer, que es entender el peronismo. Entonces sí, el mundo de lo popular, el mundo de un cierto carnavalesca popular ligado al peronismo, sí, me parece algo muy valioso, que me tienta, que me atrae, y que la izquierda efectivamente debería cultivar más. O debería exponer más. ¿Cómo decirte? O sea, Altamira es muy gracioso. No hablé tantas veces con él, pero hablé algunas veces. Es muy gracioso, muy gracioso. Sí. Y pone en práctica el humor judío. Como judío que es. Tiene los registros del humor judío y te reís a carcajadas. Es decir, que esa posibilidad está. No estamos incapacitados para el humor. No lo estamos. No somos impedidos de la risa. Pero probablemente tengamos que revisar. Habría que ver bien, igual yo leí la vida de Trotsky, por Trotsky creo que no había humor. Era judío, qué raro. Porque si efectivamente estamos aptos para el humor, y lo estamos, ¿por qué nos ponemos tan solemnes? A mí me parece una objeción legítima y además una objeción que cabe no solo en términos del humor de lo que estamos hablando, sino también de la eficacia política. Y con muchos compañeros con los que nos reímos a carcajadas, porque si nos sentamos a hablar nos reímos a carcajadas de muchísimas cosas, y también de nosotros mismos y de nuestro 2% electoral, etcétera. ¿Por qué no logramos politizar ese humor que tenemos? ¿Por qué pensamos que cuando pasamos a la política nos tenemos que poner serios? Sí, no sé, hay exponentes. Yo creo que Miriam Bregman tiene mucho humor. Sí. Muchísimo en redes sociales, muchísimo. Se le nota claramente. Y bueno, también por eso creo que cautiva mucho a sectores del peronismo también. Sí. ¿Vos viste que estamos nombrando judíos? Sí, eso es lo que hacen los judíos. Hablan de los judíos. Esto fue Humor en Serio. Grabación remota y edición de sonido por Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Y música por Ale Dolina. Hasta el próximo episodio.